nivel de las partículas más pequeñas, es decir, estamos hablando ahí de moléculas y átomos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ujú. Esta nueva ciencia desafía el modelo de pensamiento generalmente aceptado, que parte del principio de un mundo material sólido y externo a nosotros, tal como Bien. lo vemos normalmente. O sea, Sí, aquí sí, hay sí, una sí. mesa, está el mundo externo. Aquí hay y una dentro... mesa, hay un micrófono, hay una luz roja delante. Exactamente. Ustedes en casa ahora mismo igual están viendo una mesita de noche, una lámpara, un reloj. Quien esté trabajando en la carretera verán un volante, un cuentakilómetros, unas señales de tráfico, en fin, y así sucesivamente. Bien, eso es lo convencional. Y aquí estoy yo. Sí. Yo estoy aquí, soy soy un ser separado de todo lo demás. A mí me viene el mundo de fuera que no puedo controlar, salvo alguna cosilla que yo sí puedo controlar, y lo demás no sé si es un Dios quien lo va gestionando o lo que es, pero yo soy en ese sentido un poco víctima o soy más o menos un factor pasivo dentro de todo eso, ¿no? Que puede influir un poquito, pero eso es lo que hay. Sí. Vale, pues entonces esta nueva ciencia que se llama la física cuántica, o también a veces se llama la mecánica ondulatoria, que después ya entenderemos por qué ondulatoria, también se llama, de hecho, y eso nos puede ayudar un poco, la teoría de las posibilidades. Luego también va a quedar más claro por qué se llama así. Pues la física cuántica dice, pues no es así. Ellos dicen que es tiempo de que cambiemos nuestro modelo científico porque dice, pues mira, cuando miramos el pasado han tenido que cambiar muchas veces, siempre ha costado mucho trabajo, pero vamos a ver, si no lo hubiéramos hecho todavía creeríamos que el mundo es llano. Y vamos a ver, el mundo no es llano. Y que no es redondo, claro. Entonces, ¿qué dicen ellos? Dice que en verdad no existe una sola realidad sólida, ¿vale? Entonces, como ellos estudian partículas chiquititas, minúsculas, ellos dicen, pues no existe una sola partícula, y eso está comprobado en sus experimentos. Sino No muchas. existe, claro, lo que pasa, claro, luego dentro de esta ciencia hay gente que está de acuerdo, otra gente que no está de acuerdo. En esta película vemos a expertos que lo interpretan a su manera, ¿no? Que a mí, de hecho, me parece fascinante. Dicen, cuando tú estudias una partícula, es decir, lo más pequeño que pueda haber en la materia, resulta que no existe de una sola manera ni en un solo lugar. Existen laboratorios donde tienen la misma partícula que está en dos lugares al mismo tiempo. Esto suena alucinante, pero es cierto. Entonces, ¿qué dicen ellos? Y de allí viene lo de ondulatorio, que en verdad lo que hay son ondas de posibilidades. Ondas de posibilidades. Ondas de posibilidades. ¿Y cómo explicamos eso? Para que nadie como se nos ondas de pierda. partículas que en vez de tener algo muy concreto, sólido, una partícula que es así y está donde está, existen un montón de posibilidades que pueden cuajar en un solo punto con una serie de características solo y cuando conectan o bien con otro objeto o sobre todo lo que nos interesa aquí, con lo que es un observador, que somos nosotros los que vemos. Sí. ¿Y qué pasa? Que cuando el observador conecta con la materia en cuestión, el observador proyecta su manera de pensar, de percibir el mundo en las ondas de posibilidades. Y en ese momento mismo, en ese instante, la onda toma una forma definitiva en un lugar definitivo. Suena alucinante, ¿no? Hombre, sí, parece un poco magia, pero porque eso no, mira, es un punto interesante. Magia porque no estamos habituados a eso. Eso es, porque lo que es muy interesante, que uno de los científicos que habla en esta película lo dice que cuanto más va estudiando este tema, más va viendo que en verdad lo que antes veía como normal y daba por hecho, en verdad es bastante irreal, y lo que antes daba por irreal y mágico es bastante real. Esto es interesante. Todo esto ¿verdad? lo dice, claro que sí, es interesantísimo. Todo esto, además de esta conversación que estamos manteniendo esta noche en Canal Sur Radio, en Tu Secreto, con Diana Ura-Franzen, hay una página web que antes ella ha indicado, ituquesabes.es, y también una película que se llama precisamente así, ¿Y tú qué sabes? Ustedes, si les apetece, busquen esa película, que seguramente no va a haber mucha dificultad en encontrarla. No, eso lo pones en cualquier buscador en internet y la encuentras. Sí, hombre, no es Titanic, quiero decir que no la van a encontrar en cualquier en lugar. En el FNAC o el Corte Inglés, lo que sea, la tienen. ¿La tienen? Sí. Bien, pensaba, pues mejor todavía. La solían tener por lo menos, sí. Bueno, pues ustedes la buscan y se van a deleitar con la película, además de con esta explicación previa que ya está ofreciéndonos Diana
Sobre todo piensen que el mundo a veces no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Y a partir de ahí, interesante. Todo lo demás, Diana. Cierto. Bueno, pues nada, esto parece un poco quizás increíble y un poco teórico, abstracto, pero es interesante que a raíz de ello, sobre todo es muy interesante ver que a raíz de ello llegan a ciertas conclusiones, ¿vale? Sí. Y una de ellas, por ejemplo, que es muy, muy importante quizás para empezar, es que parece que nuestro cerebro normalmente solo registra, ¿vale?, cosas que vemos cuando el cerebro está preparado para verlas. Para explicar un poco más, dan el ejemplo de los indios nativos del Caribe, que por lo visto cuando Cristóbal Colón llegó con sus barcos, los indios nativos en un principio no veían los barcos. No los veían porque no eran capaces de registrar con su cerebro algo tan ajeno a lo que ellos conocían. Uh-huh. Entonces, aunque sus ojos lo vieran, porque los ojos tienen que verlo, claro, su cerebro no lo registraba. No lo procesaba. Ellos nunca habían visto un barco en el mar. Uh-huh. Podían haber visto una canoa en el río, pero un barco en el mar nunca. Y cuando ven el barco dicen, pero esto no me lo creo yo. No, no era eso siquiera, es que no lo veían, simplemente no lo veían. Físicamente entonces, no lo veían. Eso está comprobado. Lo que pasa que después resulta que el chamán del clan empezó a notar que había más olas en el mar de lo normal. Y como era una persona sabia, con la mente más abierta que la mayoría, empezó a investigar y a centrarse y poco a poco empezó a ver los barcos. Pero le costó tiempo. Y cuando él ya fue capaz de verlos, se lo dijo a los demás y como los demás se fiaban de él, creyeron que entonces era posible y a partir de ese momento empezaron a ver los barcos. Y mientras que veían como algo. Veían pero no registraban. Exacto, veo que hay algo ahí, pero yo no sé ni qué es eso, ni qué es complicado. Pero es que no veían ni eso, es que no veían nada. Ese es el punto, no es que vieran algo pero pensaran que fuera otra cosa, no, es que no veían. Con este ejemplo, Diana, nos quieres decir ni más ni menos que puede que hoy, 500 años después más del descubrimiento y de esta experiencia que tuvieron los indios porque no conocían realmente qué era aquello que estaba pasando, podemos tener cada uno de nosotros ante situaciones completamente inesperadas o adversas o que no sabemos manejar porque no es una situación que va en contra a lo establecido correctamente en el mundo. Es más, te podrías preguntar qué cosas puede haber aquí, en este espacio, en este estudio donde estamos nosotros ahora mismo. No me asustes, mujer. No tiene por qué darte miedo. Pueden ser cosas muy bonitas, puede ser de todo. No, lo digo porque a veces es verdad que no hay más miedo que preguntarse lo que nunca se ha preguntado. Claro. Y este programa en ese sentido, si me lo permiten, es una osadía. Porque les pedimos que nos cuenten un secreto. Y quizá muchos de ustedes jamás se han preguntado si tienen o no secretos. O peor aún, se lo han preguntado y se han respondido por cumplir el trámite que no tengo secretos que contar. Falso. Seguro que todos ustedes tienen algo que contar. No digo que sea un secreto algo de lo que arrepentirse, algo de lo que haya que estar no precisamente orgulloso, al contrario, algo que les identifique, que les destaque y que ese es su secreto particular y que pueden contarnos en la radio. ¿Voy bien, Diana, algo así? Muy bien. Ah, qué bien. Es que eres buena chamán. Yo no soy ninguna chamán. Pero me decías, como ejercicio, vamos a imaginarnos en este estudio de radio. En casa casi todo el mundo sabe cómo es un estudio de radio. Que tenemos aquí una mesa, varios micrófonos, de los cuales hay dos ocupados. Uno, el que ustedes oyen, que tengo yo delante. Otro, el que está Diana, Aura Fransen. Una luz roja entre ambos que indica que los micrófonos están encendidos y poco más. Correcto. Eso es lo que estamos viendo. Y unos auriculares que tenemos en los oídos puestos, unos cascos, para cuando ustedes llaman por teléfono, escuchar el teléfono a través de los auriculares. Bien, esto es un estudio de radio. Y a partir de ahí... Hombre, eso es lo que percibimos nosotros y eso es lo que hay, ¿no? Sí. Eso es un grado de realidad porque Quizá lo estamos percibiendo. No lo he contado del todo, he contado la realidad que yo percibo. Pero me faltaría Por algo. supuesto. Pues puede ser que sí. Esa es la pregunta que nos podemos empezar a hacer. Es decir, si nuestro cerebro solamente registra lo que está condicionado a registrar, es decir, aunque los ojos vean todo y muchas más cosas de las que registramos, el cerebro lo limita a lo que nosotros conocemos y como lo que tenemos programado como ser posible. Si lo tenemos programado como no posible o ni siquiera lo tenemos programado, simplemente no lo vemos porque no lo registramos. Claro. Entonces, eso quiere decir dos cosas. Una, de que te puedes preguntar qué cosas puede haber aquí en este momento que mis ojos están viendo pero que no estoy registrando con mi cerebro, ¿vale? Porque simplemente no creo en su existencia y que por lo tanto una persona que tiene desarrollado en su cerebro la posibilidad de algo más, quizás también sea capaz de verlo, de verdad.
Es una pregunta, ¿vale? Una Sí. pregunta que podemos investigar. Sí.